El documental que realizamos y presentaremos aborda el Holocausto judío. El término holocausto proviene del griego antiguo y significa quemarlo todo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta palabra era ya, en ocasiones, utilizada para describir la muerte de un gran grupo de personas, pero desde 1945 se ha convertido casi en sinónimo del asesinato de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso utilizamos el término el Holocausto con mayúsculas. La idea de nuestro documental apunta a conocer el impacto que tuvo el Holocausto en las familias de una de las productoras del audiovisual. A través de la entrevista a Gabriela Samson veremos cómo parte de la historia universal atravesó a su familia, en forma directa a sus antepasados y qué huellas han quedado de tan traumático evento. Mis bisabuelos, es decir, los padres de mis abuelos y los hermanos, los sobrinos de mis abuelos. Vivían en Europa del Este, en Polonia, en lo que en ese momento era Polonia, aunque sufrió varias transformaciones, pero concretamente cerca de Varsovia, en la provincia de Białystok, en un pueblo que se llamaba Zabludow. Era muy difícil porque en el pueblo, concretamente en este pueblo Zabludow, que vivía una comunidad judía importante en cuanto a la cantidad, la convivencia con el resto de la sociedad no era buena porque digamos que había como una corriente antisemita muy fuerte, entonces las actividades por lo general eran comunitarias, de hecho tenían escuela y tenían una biblioteca que era de la comunidad, y el contacto con el resto era bastante complicado porque justamente por esto, ¿no? Porque había como una corriente antisemita muy fuerte y no la pasaban nada bien. De hecho, mis abuelos, que fueron los que vinieron de ese pueblo a vivir a Argentina, más precisamente a Drogué, nunca más volvieron a hablar en polaco, jamás, porque no se sentían polacos en realidad. En realidad ellos sabían que la situación para ellos era cada vez más difícil porque las manifestaciones de antisemitismo eran cada vez más frecuentes, entonces, digamos, no sabían que iba a pasar lo que pasó claramente, pero sí eran conscientes de que la situación ahí donde ellos vivían era insostenible. Por esa razón es que empezaron a irse. De hecho, mis abuelos no vinieron solos, sino que mi abuelo vino con un grupo de amigos del mismo pueblo, y después vino mi abuela y vinieron otras personas más, pero es muy difícil pensar que iba a pasar algo como lo que sucedió, que es el asesinato de todos los que quedaron. Es inimaginable, en realidad. Mi abuelo, en realidad con un grupo de amigos, vino para la Argentina primero, se escapó con un... A ver, el tema era así, a él le tocaba hacer una especie de servicio militar o algo así, y para evitar hacerlo, porque tenía que hacerlo para el Estado polaco, toma el nombre de otra persona para irse del país. Se va para el norte, a Dinamarca más precisamente, y de ahí cruza a Francia y desde ahí se embarca a Buenos Aires con el grupo de amigos. Y posteriormente, al año siguiente, llegan obviamente a Buenos Aires. La primera noche, llegaron de noche y tuvieron que quedarse en el barco porque el hotel de inmigrantes recibía a la gente durante el día, no a la noche. Entonces tuvieron que pasar la noche en el barco y después bajaron, hicieron migraciones y estuvieron en el hotel de inmigrantes
un par de días y después nada, empezaron a buscar un lugar y la verdad es que no sé bien por qué ni cómo vinieron a Adrogué y se establecieron en Adrogué. Y después vino mi abuela el año siguiente. Bueno, no tengo muy clara la información de por qué vinieron a Argentina, pero asumo que por las noticias que llegaban al pueblo de otros paisanos, digamos, que ya habían venido a la Argentina y veían que era un lugar con posibilidades de progreso y de futuro y que además no había como un movimiento antisemita que sí había en Europa, entonces esa fue la razón por la que vinieron para acá. De hecho, otros familiares, un hermano y una hermana de mi abuela, antes de que mi abuela y mi abuelo vinieran a Argentina, se fueron a Estados Unidos, a Nueva York, y de hecho a mis abuelos no se les ocurrió ir para el mismo lado, vinieron para acá, pero creo que tenía que ver con eso, con que veían que era un lugar que les ofrecía oportunidades, pero no tengo mucho más datos de eso. Se enteraron porque ellos tenían un contacto con su familia, tenían un contacto a través de cartas con su familia, con sus padres, con sus hermanos, y a partir de ese contacto y de las noticias, además porque escuchaban la radio, no existía la televisión en ese momento en Argentina, pero sí la radio y además los diarios. Se enteraron de la invasión alemana por los diarios, por la radio fundamentalmente, antes que nada, y después por el contacto que tuvieron por carta con sus familiares, hasta que dejaron de llegar las cartas y a través de la embajada de Polonia en Argentina supieron que el pueblo fue destruido durante la Segunda Guerra, después de la invasión alemana. No solo el pueblo fue destruido, sino que además se llevaron a sus familiares a un campo de concentración. Tenían noticias justamente por eso, por la embajada. Bueno, esto sucedió porque en el año 41 dejaron de tener contacto, las últimas cartas del año 41 no recibieron más carta y ya se estaba desarrollando la guerra, porque la guerra de hecho empezó en el 39, pero ellos supieron por la embajada polaca y por asociaciones de la comunidad que estaban, digamos, atrás de estas informaciones, que su familia había sido llevada a un campo de concentración, y también después supieron que en el año fines del 41 o en el 42 habían matado a todos. De hecho, creo que fue en el 41, fines del 41, hay un libro que editan los sobrevivientes del pueblo, digamos, que se habían ido antes de la guerra, pertenecientes a la comunidad, gente de Zabludow, edita un libro, y en ese libro es un homenaje a las personas que habían sido asesinadas en campos de concentración en el año 41 precisamente. Y ese libro lo recuperó una prima mía y pudimos obtener bastante información. De hecho, en qué campo de concentración, qué edad tenía cada uno, etcétera, etcétera. Ellos lo supieron en ese mismo año. Yo recuerdo que mi mamá contaba que mi mamá era muy chica en esa época, muy chiquita, pero se acuerda que mi abuelo tenía arriba de la radio un mapa de Europa, y en el mapa de Europa iba marcando con un alfiler el avance de los nazis, por las noticias, la información que recibía de la radio y los diarios, y que bueno, cuando llegaron, digamos, cuando la invasión se efectivizó en el pueblo, al poco tiempo fueron llevados al campo de concentración, y en el año 41 supieron que
fines del 41 supieron que habían asesinado a sus familiares. Pero ellos no hablaban de este tema, yo lo supe después por relatos de mi mamá o por este libro que encontramos, pero no era un tema del que ellos hablaran, no hablaban de esto explícitamente, no contaban historia porque, digamos, por lo traumático claramente de esta situación. Entonces no era un tema que se tocara, el tema de los campos de concentración, de los nazis, de los parientes que habían sido asesinados. No hacían el relato de la historia porque era demasiado para ellos remover todo eso. Y durante la guerra no, sus familiares no se escaparon, no se pudieron ir. Yo creo que hubo dos situaciones. La primera es que ya era prácticamente imposible porque la ocupación alemana en Polonia fue inmediata, entonces creo que eso hizo que se les dificultara. Por otra parte, eran gente de campo, no era gente que tuviera la posibilidad de irse, era gente de campo. Y por otra parte, creo que tampoco debían tener muy claro lo que les iba a pasar. Estamos hablando de una época en la que la comunicación no era lo que es hoy, entonces no sé si eran tan conscientes de lo que les iba a pasar. Supongo que no. No, porque el pueblo fue arrasado. Como la mayoría de los países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra, los territorios fueron arrasados, las ciudades fueron arrasadas. En este caso, Polonia fue prácticamente arrasada. De hecho, la capital, Varsovia, fue reconstruida después de la guerra. Los edificios que hoy parecen edificios antiguos, digamos, edificios de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, en realidad son todos edificios reconstruidos con las imágenes, con las fotos de los edificios viejos, porque no quedó nada. Y el pueblo de ellos no quedó nada. Lo que sí sé es que quedó un cementerio judío viejo y alguna otra edificación, pero no quedó nada. De hecho, con esta prima que está haciendo la investigación de los antepasados del pueblo de Zabludo, estuvimos buscando y no pudieron haber quedado objetos porque en realidad arrasaron con todo. Saquearon y rompieron, destruyeron, tiraron abajo absolutamente todo. De hecho, creo que hoy ni siquiera el pueblo se llama Zabludo a ese nivel. No volvieron nunca más porque en realidad no había nada que pudieran encontrar ahí más que ruinas, así que nunca más volvieron, de hecho no tenían un lazo, nunca tuvieron o manifestaron sentir nostalgia del pueblo porque no la pasaron bien, no tuvieron una vida fácil ni agradable ni nada en el pueblo, no se sentían parte no del pueblo sino del país, ¿no? No se sentían parte de Polonia, jamás hubieran vuelto a Polonia por lo que representó para ellos y porque, bueno, además representó la muerte de toda su familia, así que no, nunca más volvieron.